hemos estado desarrollando Romanos y espero que todos estén leyendo. Me voy a preguntar con la mano levantada cuántos están leyendo el libro de Romanos, pero ya habíamos adelantado en las redes sociales que íbamos a estar desarrollando desde el capítulo 2, versículo 17 y todo el capítulo 3, ¿no es cierto? Así que estamos acá en Romanos y es una alegría, un privilegio poder desarrollarlo, porque saben que Romanos es uno de los libros más importantes para la iglesia, para los cristianos, para nosotros los hijos de Dios. Y también hace un gran desarrollo de lo que es la salvación, cómo se otorga la salvación de parte de Dios. Y hay muchas palabras que se usan que a veces no nos familiarizamos. Y en esta oportunidad también vamos a hablar de una de ellas, que es la justificación. Cuando nosotros cantamos hoy en la canción, y tengo yo la letra acá, pero en la canción la última que cantamos, menciona justamente varias de las cosas, de las verdades bíblicas que encontramos en el libro de Romanos. Por ejemplo, nosotros hablamos de la gracia, hablamos de la redención, hablamos de pueblo justificado. Cuando cantamos la canción decimos: veo un plan santo, veo a un pueblo justificado, veo en tu gracia eterna redención. Entonces, usamos palabras que no conversamos en el diario, vivir con nuestros amigos, en nuestro trabajo. ¿Verdad que no usamos estas palabras, no? ¿Cuántos usan estas palabras? Creo que casi ninguno de nosotros usamos estas palabras, porque son palabras directamente relacionadas con la vida cristiana, con la obra poderosa del Señor, con la salvación que nosotros hemos recibido. Entonces, la verdad es que estas palabras que nosotros cantamos tienen que tener un sentido real y tenemos que estar convencidos de qué es lo que estamos cantando. Porque si un día nosotros estamos escuchando la canción y de repente decimos: ¿qué estoy cantando? No tendría sentido, pero está bueno que podamos analizar y pensar: ¿qué estoy cantando? Entonces, gracias a Dios que podemos ayudarnos a conocer. En esta canción habla mucho de la justicia y en el coro dice: toda gloria y todo honor a tu nombre, Salvador. Mi justicia, mi canción, me salvaste, libre soy. ¿Y a qué se refiere? Hoy también vamos a hablar un poquito de eso. Así que vamos a Romanos, ¿sí? Vamos a Romanos, el capítulo 2, versículo 17. Tenemos ahí la referencia. Hoy estoy muy bien acompañado con las imágenes que me están guiando. Y me voy a correr un poquito porque yo sé que si yo me quedo en el medio tapo mucho, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O se ve bien? ¿Sí? Más o menos. Pablo me dice que me corra para el costado. Muy bien. Ahí está. Mientras busco mis notas acá, estamos entonces en Romanos. Ahí vamos al capítulo 3, pero como hemos adelantado, en la gran mayoría de los capítulos es un encadenado. Entonces, muchas veces, antes de terminar un capítulo, encontramos que el tema continúa con el capítulo siguiente. Por eso es importante a veces tomarse el tiempo y no solamente leer capítulo por capítulo, sino hacer el enlazado, ¿no? Recordemos que la Biblia fue completada de una manera milagrosa en un periodo muy extenso, de unos 1500 años, desde el primer escrito, el más antiguo, hasta el último. Y toda esa recopilación se hizo después del tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Con las cartas de Pablo y lo que conocemos como las cartas de Juan y el Apocalipsis. Todo se juntó, y después, para encontrar los lugares, porque todo se escribió como una carta. Uno con una carta nos pone punto 1, punto 2. Punto 1, le vamos a escribir una carta a nuestros hijos. Punto 1, hacer en la cama. Punto 2, lavar los platos. Punto 3, no te olvides tirar la cadena. Todas cosas así, ¿no? No. Eso sería una carta como de tareas. Pero en nuestro caso, si bien son muchas enseñanzas y tareas, entendemos que la escritura fue escrita en un estilo continuo. Entonces no había divisiones
capítulo 1, capítulo 3, versículo tal. Entonces, los estudiosos lo hicieron más adelante y hoy lo tenemos así dividido para encontrar los versículos. Justamente ayer en el discipulado hablábamos con Julio y Mónica y decíamos cómo era que nosotros aprendíamos los versículos de memoria. Y teníamos, primero repetíamos la cita bíblica, tal pasaje, tal versículo. Por ejemplo, era Efesios 2, 8 y 9, en este caso que estábamos nosotros repasando. Y sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque es la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, por ejemplo. Entonces tenemos esa división para encontrar fácilmente los versículos. Pero eso originalmente no estaba así. Por eso es que nosotros tenemos las divisiones a veces están unidas. Final del capítulo 2, como en este caso, y principio del capítulo 3. Pero el final del capítulo 2 le habla a los judíos. Y Pablo menciona al pueblo judío, quienes en su gran mayoría se apoyaban en la ley. ¿Y saben una cosa? Los judíos mencionados por Pablo eran celosos de la ley. Pero, acá hay un gran pero, no eran practicantes de la ley. Hay que entender algo. Jesús, incluso como Pablo lo menciona en esta oportunidad, nunca acusó, ni se peleó, ni enfrentó a gente que no tenía un cargo o un liderazgo de una iglesia. En el sentido de, en este mismo sentido, ¿verdad? Si había alguien que no era religioso y estaba en el error doctrinal o en su fe, les hablaba con amor, les enseñaba, les instruía, les tenía paciencia, les hablaba con mucha sensibilidad, con mucho tacto. Un ejemplo, si nosotros vamos a un trabajo y conversamos con nuestros amigos o un vecino y no tiene nada que ver con un liderazgo espiritual, uno tiene que hablarle con sensibilidad, con cariño, con cuidado, compartiendo, sí, con firmeza. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados para responder ¿de qué manera? Con mansedumbre, dice la palabra, la razón de la fe que habita en nosotros. Pero cuando vemos estos ejemplos o nos encontramos con alguien que defiende a capa y espada con celo y con energía una doctrina, pero no la vive, o hermanos, si nosotros del equipo de liderazgo de la iglesia o los hermanos que estamos acá de hace mucho tiempo y tenemos somos referentes de alguna manera y enseñamos enérgicamente algo, pero no lo estamos viviendo, yo estoy seguro que si Jesús llega acá, Él nos confrontaría de la misma manera que lo hizo con los judíos religiosos que no practicaban. Vamos a separar que había muchos que sí practicaban, o algunos, en este caso podemos pensar por ejemplo, en Nicodemo, podemos pensar que él estaba pensando en todo lo que pasaba con Jesús, en la época de Jesús, y fue de noche, ¿verdad? Entonces, o José de Arimatea también, entonces, personas que ellos eran religiosos. Recordemos también lo que había sido Pablo. Pablo mismo era perseguidor de la iglesia porque estaba convencido de su fe. Y a veces tenemos que tener cuidado cuando alguien está convencido de esa fe. Bueno, tenerle también un poco de paciencia, pero la cuestión es si está viviendo lo que cree. En este caso, los judíos que confronta Pablo eran celosos de la ley, del Antiguo Testamento. Era su referente el Antiguo Testamento. Pero no lo practicaban. Y eso era lo que Pablo está comentando acá. En el final del capítulo 2, leemos rápidamente, dice el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Estoy leyendo Romanos 2:18 ahora. Y conoces su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Si nosotros leemos hasta acá, decimos, wow, qué lindo, por todo lo bueno que está describiendo Pablo del judío, ¿verdad? Pero dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que
¿Dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos cometes sacrilegio? Y pensemos un poco, quizás no eran, en nuestra época, si lo traemos, no eran ladrones de banco, ni hacían demasiadas cosas visibles como para que se les tildara o se les señalara, pero Dios conocía los corazones, ¿verdad? Entonces, Pablo les confrontaba de esta manera: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, y después vemos qué es lo que sucede cuando de parte de la gente que se llama cristiana, o nosotros nos podemos meter también en ese combo de gente, comparándonos con este tipo de personas. ¿Qué resulta cuando es visible que un cristiano predique pero no viva? ¿Qué resulta? ¿Qué resulta en todo esto? El resultado es lo que encontramos en este versículo 22. ¿Podemos pasar? Justamente lo que dice acá. Es blasfemia o insulto al nombre de Dios. Pero no de parte solamente del cristiano hipócrita, sino de los demás. De los demás, de la gente que nos mira. De la gente que, sí, Gabriel, vos sos pastor y tenés mucho conocimiento de la Biblia, pero no hiciste esto, no hiciste esto. ¿Qué Dios es el que vos estás predicando? Y no se blasfema el testimonio solamente del creyente, sino que termina siendo insultado el nombre de Dios. Entonces me gusta mucho Romanos, me gusta mucho porque, como ya aprendimos de Santiago también, que la palabra es un espejo, y cuando nos miramos a la palabra, nos refleja quién somos realmente, cómo está nuestro corazón realmente. Entonces, claro, cuando yo veo que estamos como iglesia estudiando Romanos y no nos vamos a saltar ningún tema, nos confrontamos a una realidad que nos desafía a cada uno de nosotros. Porque es muy fácil señalar a los judíos, como muchos también incluso entre mucha gente que quizá conocemos nosotros, decir judío es decir algo despectivo, ¿verdad? O insultarlos, o no amarlos, o no quererlos. Hasta hace poco yo estuve en un asado con unos amigos y había uno que específicamente hablaba mal de los judíos. Y bueno, yo no quería enfrentar porque era una reunión que no tenía nada que ver con la iglesia, con la fe, ¿no? Y prefiero de a poquito entrar a conocer a la persona para que en algún momento poder tener una conversación. Y sí, hay que tenerle, como yo decía, si fuera un religioso, ¿verdad, Carlos? Si fuera un religioso, ahí sí hay que confrontar. Pero como es un incrédulo, yo le tengo que tener amor, tengo que tener paciencia y esperar el momento justo para compartirle de lo que Dios me ha enseñado. Que justamente conocemos por la escritura que vamos a ver, que la palabra vino de los judíos, la salvación viene de los judíos, Jesús es de la línea de los judíos, ¿verdad? De sangre. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, pero es blasfemado el nombre por el testimonio de hipocresía de nosotros los creyentes. Y esta palabra tiene que ser para nosotros un desafío para que podamos vivir de una manera diferente. No debemos imitar esa clase de hipocresía. Cambiamos ahí la imagen. Jesús, esta frase tenemos acá, confrontó constantemente a los fariseos por la misma hipocresía que menciona Pablo, ¿verdad? Los confrontaba. Y yo pienso que Pablo se había analizado a sí mismo también, lo que había sido su pasado, cómo él había sido, qué es lo que había creído. Pero él tenía celo y vivía lo que decía, ¿no es cierto? Acá estamos mencionando que los judíos defendían, tenían como algo supremo de su propio linaje. Es nuestro, Dios es nuestro, la ley es nuestra, todo es nuestro, decían ellos, y con propiedad, ¿sí? Porque era la verdad, pero el problema está en no practicar lo que dice la palabra. Entonces,
no debemos imitar esa clase de hipocresía. Muchas veces caemos en juzgar a otro, ya que nosotros conocemos la Biblia y los mandamientos de Dios, pero de repente no caigamos en eso de acusar al otro, pero no estamos viviendo lo que le reclamamos al otro. Y muchas veces incluso sucede en el ambiente familiar o entre los matrimonios. A veces sucede incluso entre los familiares, entre los matrimonios, que uno le reclama al otro y pide del otro, pero no lo estoy viviendo. Y eso no está bien. ¿No es cierto? Lo que nos enseñan es que nosotros debemos primero orar por nosotros mismos y pedirle al Señor, Señor, cambia lo que tienes que cambiar en mí. Haz una obra especial en mí. Y claro, uno ora por su cónyuge, por sus hijos, por los hermanos de la iglesia. Uno no está señalando a todos lo que ve, o no me están señalando a mí lo que ven. O a veces sí, algunas veces sí me han dicho, Gabriel, ¿qué cara que tenés? Me dicen, bueno, esta cara que tengo, pues nací con esta cara. Entonces, el problema es cuando nosotros reclamamos de otro, pero no estamos dispuestos nosotros a que Dios transforme nuestras vidas. Entonces, no caigamos en esa misma hipocresía. ¿Qué imagen tenemos ahí la próxima? Una pregunta muy interesante acerca de lo que estamos hablando. Me puse a pensar que Jesús confrontó a los fariseos por la misma hipocresía, y así como hoy mencionaba que si Jesús viene acá al centro de esta congregación y nos analiza y nos mira, sabiendo Él incluso los corazones nuestros, ¿qué haría Jesús? ¿Qué nos diría Jesús? ¿Nos confrontaría a nosotros por esa misma hipocresía? Es algo serio. Es algo muy serio de pensar. ¿Nos confrontaría o se agradaría en nuestra obediencia? Porque recordemos que la palabra de Dios en 1 Samuel 15:22 dice que obedecer es mejor. Vamos a buscarlo mientras tenemos la referencia en la próxima imagen, que dice 1 Samuel 15:22. Dice así: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos o sacrificios y víctimas como en el que se obedezcan las palabras del Señor? Vamos a ir pensando lo que está diciendo este pasaje. Lo repetimos: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Y la segunda parte del pasaje de 1 Samuel 15:22 dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Recordemos que en esa época Dios había establecido una manera de adoración y de traspasar o perdonar los pecados, y era sacrificando un animal que debía tener ciertas características, ¿verdad? Y para cierta ofrenda era el animal, todo tenía un porqué y un orden, ¿no es cierto? Y claro, los que tenían ganado tenían más acceso a sus animales, pero también Dios en su misericordia a los pobres no les exigía algo grande, sino algo más pequeño. Hasta había ofrenda que eran unas palomas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la condición económica, era la ofrenda. La cuestión no es la cantidad, sino la actitud del corazón. Recordemos después la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan? Que puso las 2 monedas, que siempre lo recordamos. Estos tiraban plata y... Los otros amontonaban un montón y tocaban las trompetas, ¿verdad? Haciéndose ver. Fue la bendición de ellos. Y ella fue bendecida porque hasta ahora estamos conversando acerca de su ejemplo. Ahora, lo interesante es pensar
en que todos nosotros hacemos un sacrificio para Dios. Todos. Solamente levantarse a las 7 de la mañana y tratar de llegar en hora para un ensayo, o solamente preparar la ropa el día anterior, solamente con decir voy y vengo acá, es un sacrificio que algunos podrán decir, no, no es, eso no es nada. Sí, claro, bueno, depende cómo lo medimos, pero es un esfuerzo personal, ¿sí o no? Y se agradan eso. De cualquier manera, lo que tenemos que entender es que inclusive el sacrificio de venir no vale tanto si no es en obediencia. Uno puede dar la mejor ofrenda, como estamos hablando de la viuda o de lo que... Pero no depende de cuánto, sino que depende de qué manera, con qué actitud. Yo ofrendo en obediencia. Oh, y otra vez pasan con la bolsita para poner la ofrenda. Rasqué, no busqué, no traje, no vine preparado. Te doy lo que tengo. Bueno, lo que tengo, si lo doy con amor, está bien. Pero depende mucho de que sea en obediencia. El obedecer es mejor. Obedecer es mejor. Compartir el Evangelio con amor. Compartir, pero con la vida. Entonces nosotros entendemos que no es tanto lo que hacemos, sino cómo y por qué. Especialmente para quién. Porque es para la gloria del Señor. Y que el nombre del Señor no sea blasfemado, ¿no es cierto? Que nuestra vida refleje lo que hablamos, lo que predicamos, lo que creemos. Amén. En Santiago 1, 23 al 25 nos habla de que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Exacto. Entonces nosotros tenemos que mantener una vida íntegra. No importa, y la frase siguiente creo que es la que viene, no importa todo lo que sepas referente a Dios si no lo estás viviendo. Para pensar, yo crecí en la iglesia, mis padres ya eran parte de la iglesia liderando, mi familia nació acá, mi tía, mis tías, mi abuela, mis abuelas nacieron acá en la iglesia, y yo desde la cuna, desde el vientre de mi mamá, yo soy parte de una congregación bíblica, de esta casa. Conozco un montón de cosas de la Biblia, pero no me sirve de nada todo lo que yo he vivido, todo lo que me han enseñado, todo lo que me han transmitido. Todos los domingos que vine consecutivos en toda mi vida no sirven de nada si yo no vivo lo que Dios me enseña. Entonces tengo que respetar la realidad de que no importa para nada todo lo que yo viví, lo que conozco de Dios, concerniente a Dios, si no lo estoy practicando. ¿Somos cristianos de nombre o de vida? ¿Estamos viviendo la verdadera vida cristiana? Debemos pensar que Romanos nos desafía a vivir una vida íntegra, en santidad. Tan sencillo como eso. Bueno, después hace un desarrollo sencillo de la realidad de que el pueblo escogido de Dios no es aquel que tiene un documento o una marca de nacimiento, como lo es el pacto de la circuncisión, siguiendo con la lectura del pasaje tanto al final del capítulo 2 como en el capítulo 3, porque habla de la circuncisión. El judío se sentía diferente y se sentía incluso mejor, porque tenía un pacto que venía de siglos antes, ¿verdad? Con Abraham, que le dijo, tienes que circuncidarte y circuncidar a tu hijo, y esa va a ser la señal física, una señal física de una promesa, de un pacto, que ustedes son mi pueblo. Entonces,
había una diferencia. Nosotros los gentiles, porque bueno, así hay una diferencia en la palabra de Dios. El pueblo de Dios judío y nosotros los que no descendemos de la línea judía somos gentiles. Así se denomina a todas las demás naciones, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia enseña de que ahora no hay una diferencia, sino que la verdadera circuncisión es la que sucede en el corazón de la persona. Como dice el capítulo 2, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que espiritualmente, después de hacer ese desarrollo, de que tenemos que vivir, no solamente saber, no solamente tenemos que creer, sino que tenemos que practicar la ley, después de hacer ese desarrollo hacia los judíos, lleva al pueblo judío a que entienda algo. Su documento de identidad no lo hace más cercano a Dios. Porque hoy tenemos la entrada, todas las naciones, de la misma manera. ¿Y qué ventaja en capítulo 3? Acá estamos hablando, ¿verdad? Que justamente se mezcla un poco porque va como para adelante y va para atrás, pero en el capítulo 3:9 la verdadera circuncisión es la del corazón, tanto para judíos como para gentiles, pues todos somos pecadores. Si llegamos a 3:9 dice, ¿qué pues? ¿No somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces Pablo hace un desarrollo para llevar a la gente al conocimiento de que ya no hay mejor el pueblo judío y todas las demás naciones, sino que todos están bajo una misma necesidad y una misma realidad espiritual. Pecadores, en el mismo rango, necesitados del Señor. Entonces, este capítulo 3 desarrolla la bendición de que, bueno, es una realidad. El judío tiene una ventaja y a mí me agrada que Dios los haya escogido, porque primero ciertamente les ha sido confiada, como dice 3:2, les ha sido confiada ¿qué? La palabra de Dios. Y eso es algo maravilloso, que nosotros como gentiles tenemos que apreciarlo, porque lo dice la Escritura. Apreciamos el hecho de que los judíos recibieron la ley, recibieron la palabra y fue traspasada, y hoy nosotros la podemos disfrutar, porque si no, no podríamos leer un montón de historia y versículos trascendentes a nuestra vida. Es una bendición. Y si se pueden jactar de alguna manera, hablándolo en un sentido un poco simpático, ellos tienen por qué jactarse, porque tienen la ley, tienen la Escritura. Claro que sí. Mirándolo desde ese punto de vista, ¿no? Y nosotros somos bendecidos también al ellos recibir la ley. Dice, vamos a leer 3:1 en adelante. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice así, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Y ahora hace un análisis como dice, bueno, pero no vivieron la palabra, como venimos hablando en el final del capítulo 2. Tienen la Biblia, pero no, tienen la ley, pero no la viven. Entonces hay como un pensamiento ahí analizando todas las posibilidades el apóstol Pablo. Y entonces se sigue preguntando, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y el versículo 4 dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, o cierto, o fiel, y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y después dice el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Por qué hace estos análisis Pablo?
Recuerden que habla de los judíos, habla de que tenían la ley pero no la vivían, y ahora dice nosotros. Ya se suma a todos, ¿verdad? Hablando de nuestra injusticia. Ayer conversábamos en el discipulado y decíamos, bueno, y lo vamos a ver en los capítulos siguientes, más que todo en el capítulo 6, pero cuando uno conoce la ley manifiesta que somos pecadores, y el pecado es mucho en la humanidad, pero ¿qué es mayor que el pecado? La gracia. La gracia es superior. ¿Entienden? Si yo hago estas señales como para ver, ¿no? Está la ley que nos muestra el pecado, que abunda, pero abunda más que el pecado la gracia. La gracia es inmensa, sobre todo pecado. Y miren que hay pecado en la humanidad a través del siglo, ¿verdad? Uno solo se mira a uno mismo y dice, ¡cuánta gracia! ¿Verdad? Entonces, ¿se anula todo o es injusto Dios que a pesar que tiene gracia Él hace juicio? ¿Es injusto? No. No. Porque cada pecado merece una pena. Y después lo vamos a encontrar. Entonces todas estas cosas nos enseña Romanos capítulo 3. ¿Verdad? La bendición de que claramente marcada de que han recibido la palabra de Dios, pero no porque algunos la hayan despreciado se hace nula la fidelidad de Dios. Porque muchos dicen, no, ¿cómo podés ser tan fiel? Vos creés y cuidás tu pueblo, pero ellos no viven. Y siempre culpan a Dios en el pensamiento, ¿verdad? Pero Dios no es el culpable. Dios es bendito. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios nos otorga todas las herramientas para que vivamos una vida limpia, santa, agradable a Él. Claro, el incrédulo, o quizá nosotros en el pasado también, apuntábamos a Dios porque veíamos el comportamiento de la iglesia. En aquella época apuntaban a Dios porque veían el comportamiento del pueblo judío. ¿Se dan cuenta la comparación con nosotros en esta época? Que no se blasfeme el nombre de Dios porque nos miran a nosotros hipócritas. De eso todo está hablando este pasaje. Y tenemos que prestar atención. Tenemos que prestarle mucha atención. La ley nos da el conocimiento claro del pecado. El capítulo 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Perdón, el versículo 20 era. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ahí estaba, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay muchas cosas que podemos aprender también en este pasaje, especialmente que no hay diferencias. No hay diferencia. En el 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando nosotros pensamos en la justicia, no hablamos de la Liga de la Justicia y de los superhéroes, ¿no? De que salen ahí a vencer el mal. Estamos hablando de que nosotros somos aptos para estar en la presencia de Dios. Él nos declara justos. Somos culpables porque somos pecadores, y el pecado nos separa de la gloria de Dios, pero cuando creímos en Jesucristo, Él nos declaró justos. O sea, estamos aptos Nuestro abogado. para estar en la presencia de Dios. Exacto, y Él ahora es nuestro abogado, como dice Carlos. Y nosotros estamos viviendo una vida de justicia, pero seguimos bajo un cuerpo y un espíritu y un corazón y una mente pecaminosa. Por eso necesitamos diariamente buscar el perdón, y eso es el proceso diario de la santificación diaria. Entonces, cada día nosotros tenemos que hacer un análisis personal para no vivir una vida hipócrita. ¿Para qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. La obra y la gloria en la salvación es de Jesús. Y en nuestra vida la gloria nuestra vida tiene que ser una ofrenda para honra y gloria del Señor.
3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Cuando estamos hablando de que no hay diferencia ahora entre judío y gentil. Antes había una diferencia. El pueblo de Dios, los circuncidados, los que tenían la ley, los que tenían el pacto, las promesas, y los demás. Pero ahora en Cristo ya no hay separación. Hay una unificación de toda la humanidad. Entonces todos tenemos la misma posibilidad. Dice, y les quiero mencionar, porque me gusta hacer énfasis, que cuando encontramos palabras absolutas en la Biblia, es todas. Cuando dice todo, nunca, nadie, siempre. Eso es así. No como cuando nosotros decimos, nadie me quiere. Y no es verdad. Pero usamos la palabra nadie y no es verdad. Porque nos ama nuestra familia, nuestros amigos, nos ama el Señor. ¿Verdad? Pero en la palabra encontramos todas, nadie, nunca o siempre. Son palabras absolutas. Y cuando dice todos pecaron, judíos y gentiles, todos pecamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender de que ya no hay diferencia. Ya no hay ninguna diferencia. Como dice el versículo 22, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y continúa el análisis diciendo, siendo justificados, que era lo que explicaba recién, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Estamos en el capítulo 3, versículo 24. Entonces, si nosotros comparamos, y me adelanto, pero es necesario, el capítulo 5, versículo 1, también nos enseña que somos justificados de una manera especial por la fe. Y por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos declarados justos por la obra del Señor Jesús, por su sacrificio, por su muerte, porque cargó con nuestra culpa, cargó con nuestro pecado, cargó con nuestro dolor. Cuando nosotros aplicamos la fe de esa obra del Señor, y todos los méritos son de Él, porque su Espíritu nos convenció a través de la Escritura. Si alguien nos vino con un folleto, con un tratado bíblico, con un pasaje, o nos fue hablando, sí, la Biblia fue obrando, fue entrando por nuestros oídos y llegando el Espíritu Santo a convencernos, porque no convence un pastor, no convence una iglesia, no convence los hermanos, no convence nadie, convence el Espíritu Santo, es lo que dice la Biblia. Pero nosotros tenemos la tarea de compartir, y así llegó a nosotros y entendimos y aplicamos la fe, y Jesús nos rescató, porque éramos pecadores. Y no hay jactancia. No hay jactancia. El versículo 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? No hay. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y acá hay un versículo clarísimo también para compartir acerca de la salvación. No hay salvación por obras. Es por la fe. Es por la fe. Después sí, como hijos de Dios, obramos. Pero obramos con un propósito, que nuestra obra le agrade a Dios, y un día esa obra va a ser pasada por fuego, y lo que quede se me va a dar como premio, pero se lo voy a entregar a los pies de mi Señor Jesucristo. Esa es la verdadera alabanza, obra que yo voy a entregarle al Señor. Que no se ve con los ojos físicos, pero Dios la conoce. ¿Tenemos alguna otra frase ahí Bien, ya hemos mencionado, pero como tenemos acá las imágenes en la presentación, la ley nos da el conocimiento del pecado. Ninguna obra nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. La ley nos hace conocer que somos pecadores, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada
nosotros por nuestros propios méritos para quitar nuestro pecado. Nuestro pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Todos pecamos, estamos destituidos, pero ninguna obra nos hace aptos para estar en la presencia de Dios, como leíamos recién. ¿Tenemos alguna otra imagen? Somos declarados justos para entrar a la presencia de Dios por los méritos de Cristo y la fe en Él. Eso lo estamos leyendo de los últimos versículos del capítulo 3 y como recién mencionábamos, el capítulo 5, versículo 1. ¿Otra más? 3:22, que ya lo mencionamos, judíos y gentiles somos pecadores y no hay jactancia para ninguna nación porque todos necesitamos la misma salvación, el mismo Señor Jesucristo. ¿Anulamos la ley entonces? O sea, ¿ya no usamos más lo que es la ley? De ninguna manera, ya que por la ley conocemos el pecado. Pero recordemos que no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, según Romanos capítulo 6, versículo 14, es la segunda parte del versículo, porque dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la época de la gracia es la época que nosotros estamos viviendo, y es una bendición poder vivir en este tiempo, que la gracia es abundante. Y después vamos a ver que dice, entonces, ya que la gracia es abundante, ¿seguiremos pecando? No. Y me gusta que Pablo dice en muchas oportunidades estas palabras: en ninguna manera. Un rotundo no. Bajo una pregunta específica, Pablo dice no. Prestémosle, cuando estemos leyendo Romanos, prestemos atención a esas verdades. Porque hay un conflicto doctrinal muchas veces que tiene que ser destruido con un rotundo no de parte de Dios. Y Dios usa a Pablo en este libro de Romanos para afirmar bases doctrinal de una manera muy firme, ¿no? Entonces ahí pisamos bien, sabiendo de que Dios dice no. ¿Anulamos la ley? No, en ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Y tengamos que prestemos atención a eso. Así que en resumen, en todo lo que hicimos de desarrollo en esta mañana, encontramos estos puntos. Primero, vamos a repetir toda la primera frase ahí. No vivamos la misma hipocresía. La hipocresía de los judíos que amaban la ley, decían, la ley, Dios nos dio a nosotros, somos los circuncidados, pero no vivían lo que decía la ley, ¿verdad? Así que no vivamos la misma hipocresía, es lo que aprendimos hoy. Otro que podemos aprender es, vamos a repetir la frase, mejor es la obediencia. O sea, podemos hacer sacrificios, hacer buenas obras, tener tremendos ministerios, hacer un montón de cosas y tener sueños para Dios en nuestra mente, pero si nosotros no somos obedientes, no sirve de nada el sacrificio que hagamos. Así que mejor es la obediencia. Ahora, entre judíos y gentiles, vamos a decir la frase que dice ahí, no hay diferencias ni jactancias. O sea, no hay mejores ni peores, ni nadie que se pueda decir, yo soy mejor porque no soy judío, o soy mejor porque soy judío. No, no hay diferencia. Todos somos pecadores, somos necesitados del mismo y glorioso Salvador. Amén. La otra frase que nos afirma lo que es la verdad de la salvación. La salvación, repetimos juntos, no es por obras. No es por obras. Y uno de los versículos fundamentales es Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, nadie se exalte a sí mismo. Así que no es por obra. Y por último, Pablo nos enseña que esta frase, vamos a leerla juntos, confirmamos la ley, pero estamos bajo la gracia. Así que no menospreciamos la Escritura en su totalidad, sino que es la Biblia es completa, desde el Génesis al Apocalipsis, el corazón de Dios desarrollado en esa bendita palabra, y nosotros apreciamos la ley
y nos gozamos que vivimos en la época de la gracia. Así Bien. que estamos bendecidos y debemos andar así, en esa bendición que tenemos. Espero de corazón que esta palabra nos haya iluminado a cada uno de nosotros, que haya sido de bendición. Pueden seguir leyendo y volver atrás e ir repasando. ¿Le sacaste una fotito a esto, Anita? Y después nos va a pasar, porque así compartimos estos últimos puntos en las redes sociales para recordar y refrescar todas estas verdades que el apóstol Pablo nos ha dejado en este capítulo 2, 17, hasta todo el capítulo 3.